Si tú o alguien que conoces han vivido algo aterrador, te invito a que me envíes esa historia a experienciasdehorror@gmail.com. Muchas gracias. Antes de comenzar la historia, quería decirte que tus relatos son los mejores y que me encanta tu contenido. Para serte sincera, he tomado mucho valor para contarles esto, ya que no es nada fácil para mí. Soy la hija menor de una familia de Comonfort, Guanajuato. Éramos mi papá, mi mamá, mi hermana mayor y yo. Lamentablemente, mi mamá falleció cuando yo tenía 6 años, así que no recuerdo mucho de ella. Casi toda mi infancia la pasé con mi hermana, quien fue como una figura materna para mí, y mi papá como mi héroe, el mejor papá del mundo. Algunos meses después de que mi mamá había fallecido, mi papá consiguió a una mujer para que hiciera el rol de mamá. Pero no fue así. La casa era una zona de guerra. Mi papá y esta señora se peleaban constantemente y no me era nada agradable. Pasamos unos años soportando esto, hasta que mi papá se hartó y terminó con ella. Yo estaba feliz porque pensé que después de esto seguiríamos adelante solo nosotros tres. Pero oh sorpresa que me llevé. Resulta que mi papá ya había conseguido otra mujer. Vamos a nombrarla Juanita. Juanita parecía ser buena gente al principio. Decía que podía ver y hablar con los arcángeles y que mi mamá la había enviado para cuidarnos. Sí, cómo no. Pero con la llegada de esta señora a la casa empezaron a pasar acontecimientos bastante raros. La vibra de mi casa se tornó escalofriante. Siempre estaba fría, pero era un frío de muerto. No me sentía a gusto en mi propia casa. Después de estos acontecimientos, mi papá se empezaba a comportar de una manera muy rara. Gritaba, se ponía muy agresivo, tanto que cuando eso pasaba mi hermana y yo nos teníamos que encerrar en el baño y no hacer ruido para que no nos encontrara lo que sea que mi papá traía adentro. Juanita nos dijo que a mi papá supuestamente le habían hecho un trabajo de brujería y que lo que traía adentro era un demonio al que le decían el amigazo. Según ella, esto era porque la expareja de mi papá se lo había hecho. Nosotros estábamos bastante aterrados, no sabíamos qué hacer para que mi papá volviera a ser el mismo de antes. Juanita nos dijo que ella se encargaría de esto. Resulta que se llevaba a mi papá a un templo, entre comillas, y le hacían exorcismos, pero nunca funcionaron. Cada día mi papá se ponía más y más violento. Llegó un punto insoportable. Una noche en particular, los gritos de mi papá retumbaban por toda la casa. Eran gritos guturales como de animal. Mi hermana y yo nos encerramos en el baño, temblando de miedo. Podíamos escuchar cómo mi papá, o lo que fuera que tuviera adentro, caminaba por el pasillo afuera. Sus pasos eran pesados, lentos. Se detenía frente a la puerta por momentos, como si supiera que estábamos ahí. Rogábamos en silencio que no intentara entrar. Los minutos parecían eternos hasta que finalmente lo escuchamos alejarse. Esa noche no pudimos dormir. Las cosas siguieron así por un tiempo, hasta que un día, cuando yo tenía 10 años, mi papá falleció. Fue como si me cayera un balde de agua fría en la cabeza. No podía creer que mi papá, mi héroe, ya no estuviera con nosotras. El dolor fue indescriptible. Ahora que soy más grande, tengo 16 años. Hace poco estaba platicando sobre esto con mi hermana, recordando aquellos terribles momentos, y nos percatamos de algo inquietante. Una vez, cuando mi papá estaba en ese estado, Juanita también me había llevado a ese supuesto templo. Pero resulta que no era un templo.
Era un santuario donde adoraban a la Santa Muerte. Y en realidad, la expareja de mi papá no era quien le estaba haciendo ese trabajo, sino que era la mismísima Juanita. Los supuestos exorcismos en realidad eran rituales que le hacían a la Santa Muerte. Juanita le había vendido el alma de mi papá. No puedo describir el horror y la rabia que sentí al darme cuenta de esto. Esa mujer no solo no ayudó a mi papá, sino que fue la causante de su tormento y su muerte. Nos engañó de la peor manera, aprovechándose de nuestro dolor y vulnerabilidad. Pero en fin, esta es mi historia. Espero te guste y que les entretenga a los oscuros. Ojalá que aparezca en tu próximo video. Y si ves que es muy larga la historia, siéntete con la libertad de recortarla, ya que yo no soy muy buena resumiendo historias. Gracias y que tengas bonito día. Hola, Ger. Llevo desde inicios de año escuchando las historias increíbles que algunas personas han vivido, así que me animé a contar la mía. Mi nombre es Jelly y soy de México. Toda mi vida me ha gustado muchísimo el tema del terror, pues mi madre de joven era fanática del cine de este género. Crecí viendo películas de horror, aunque eso nunca me ha quitado lo miedosa. Allá por el 2014 mi madre se casó. Vivíamos en casa de mi abuela, pero tuvimos que mudarnos debido al matrimonio de mamá. La nueva casa era pequeña, así que tuve que compartir cuarto con mis 2 hermanos menores. Nuestro cuarto tenía una enorme ventana que daba al pasillo que iba hacia el baño. No tenía vidrios ni nada, solo una cortina de separación que se movía suavemente. Mi cama estaba justo al lado de esa ventana, y la de mis hermanos al otro lado del cuarto. En ese entonces descubrí las creepypastas, por lo que me pasaba el día escuchándolas. Me gustaba dormir escuchando música, siempre lo hacía. Un día me dormí con los audífonos como de costumbre. Me desperté en la madrugada para apagar mi teléfono. Estaba boca abajo, así que solo levanté la cabeza. Mientras me quitaba los audífonos, miré a la cama de mis hermanos. Ambos dormían plácidamente. Pero al pie de la cama divisé a un hombre. Era alto, vestía una gabardina negra y un sombrero. Tenía tanto sueño que solo lo miré y me volví a acomodar una vez que me quité los audífonos. Sin embargo, rápidamente caí en cuenta de lo que había visto y volví a levantar la cabeza, pero el enorme hombre se había ido, dejando tras de sí una sensación de frío y vacío. Y no sentí miedo, sino una sensación extraña que no puedo explicar. A la mañana siguiente le conté a mamá y a su esposo. Ellos me dijeron que pasaban por algo similar, pero con un pequeño niño que se paraba frente a su cama, con ojos vacíos y una sonrisa inquietante. Poco después nos fuimos de esa casa y yo no vi más al hombre. Eso hasta 2017. Comencé una relación y a veces me quedaba a dormir en casa de mi novio. Una noche de lluvia, estábamos ambos recostados en su cama. Estaba oscuro y por alguna razón no podíamos dormir, aunque lo intentábamos porque era tarde y los dos trabajábamos temprano. De repente, me invadió la misma sensación que aquella vez. Yo estaba a la orilla de la cama y abrazaba a mi novio. Abrí los ojos y ahí estaba ese hombre nuevamente, cerca de la cama, a mi lado. Cerré los ojos y entonces escuché a mi novio susurrar: ¿También lo ves? No te asustes, ahorita se va. Y creo que fue más su comentario el que me dio algo de miedo. Al día siguiente le contamos a su madre y ella comentó haberlo visto también en su juventud cuando viajaba al rancho. Dijo que no era algo malo,
y no estaba segura de por qué exactamente aparecía. Pero con el pasar de los años, he sabido de más gente que lo ha visto. El hombre alto de gabardina y sombrero. Y bueno, esa es mi historia. Quizás haya más personas que lo han visto o alguien que sepa qué es. Estaría genial saberlo. Gracias por leer. No olvides regalarme un me gusta. Eso me ayuda mucho a que YouTube me recomiende. Muchas gracias. Hola a todos. Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que tuve cuando era pequeña. La verdad es que al principio dudé en contarla, pero creo que es importante hacerlo. Quizás alguien más haya pasado por algo similar y se pueda sentir identificado. Para empezar, les comento que cuando yo nací, no todos en mi familia estaban felices con mi llegada. Mis padres y mi familia materna estaban muy contentos, pero a mi abuela paterna no le hizo mucha gracia. No sé por qué, pero desde ese momento empezaron a pasar cosas muy extrañas a mi alrededor. Antes de que yo naciera, una tía me había regalado unas medias térmicas para bebé. Eran muy bonitas y calientitas, perfectas para los primeros días. Pero de repente, las medias desaparecieron. Mis padres las buscaron por todos lados, pero no había rastro de ellas. Unos días después, mi mamá tuvo un sueño muy raro. Soñó que mi abuela paterna había enterrado las medias en su patio, así que al día siguiente mi mamá fue a la casa de mi abuela y se puso a buscar en el patio. ¿Y adivinen qué? Allí estaban las medias, enterradas junto a un árbol. Otra cosa muy extraña pasó cuando yo tenía apenas una semana de nacida. Mi mamá había ido a la tienda a comprar algunas cosas que faltaban en la casa. Mi papá se quedó cuidándome. En eso, llegó mi abuela de visita. Mi papá me había dejado en mi cunita y fue a abrirle la puerta. Cuando regresó a la habitación, se encontró con una escena muy perturbadora. Mi abuela me tenía agarrada de los pies, con la cabeza hacia abajo, y me estaba echando unas plantas encima. Mi papá se asustó mucho y rápidamente me quitó de las manos de mi abuela. Le dijo que no quería que eso se volviera a repetir. Después me bañó para quitarme las plantas y cuando llegó mi mamá le contó todo lo que había pasado. Pero eso no fue todo, Ger. Cuando yo tenía unos meses, mis papás y yo nos fuimos a quedar una semana a la casa de mi abuela por unos asuntos familiares. Una noche, decidimos ver una película para distraernos un rato. Escogimos El Conjuro, una película de terror. Estábamos muy metidos en la trama, cuando de repente, en una de las escenas más tensas, se fue la luz en la casa de la película. Y en ese preciso momento, también se fue la luz en la casa de mi abuela. Todos nos asustamos mucho y salimos corriendo de la sala. Pero lo más extraño fue que a pesar de que no había electricidad, la televisión no se apagó. Y yo, que estaba en mi sillita, no me podía mover. Era como si algo me tuviera atrapada. Mi mamá tuvo que ir a rescatarme y sacarme de ahí para que por fin pudiera moverme. Los años pasaron y cuando cumplí 6, mi abuela me regaló una muñeca. Era una muñeca que cantaba la canción de Los pollitos dicen, que en ese tiempo era mi canción favorita. La verdad es que a mí nunca me gustaron mucho las muñecas, así que a mi mamá le pareció muy raro que yo le dijera que la muñeca se movía sola. Al principio no me creyó, pensó que eran cosas de niños. Pero un día, yo estaba jugando con la muñeca y en broma le pregunté, «Oye, ¿tú no sabes cantar otra cosa?» Y en ese momento, la muñeca empezó a recitar la oración del ángel de la guarda, con una voz que no era para nada la voz con la que normalmente cantaba. Mi mamá estaba cerca y escuchó todo. Nos quedamos viendo cómo la muñeca pestañeaba,
mientras hablaba. Esa misma noche decidimos deshacernos de esa muñeca. La envolvimos y la tiramos a la basura. Han pasado muchos años desde entonces. Ahora mi abuela sufre de Alzheimer y cuando le preguntamos sobre estas cosas que pasaron, dice que no recuerda nada, que nunca sucedieron. A veces pienso que tal vez todo fue producto de mi imaginación de niña, pero luego recuerdo la cara de mis papás y sé que no me lo inventé. Fueron cosas que realmente vivimos. No sé por qué mi abuela actuaba así conmigo de bebé, ni por qué pasaban esas cosas raras cuando yo estaba chiquita. Quizás nunca lo sepa. Gracias por dejarme compartir mi experiencia. Cuídense mucho y hasta la próxima. Oscuros. Quiero invitarlos a la presentación de mi libro, El bestiario de Morgenstern, Portadores de Muerte, en la FILEM, Feria Internacional del Libro del Estado de México, en Toluca. Se realizará el próximo martes 8 de octubre a las 3 de la tarde en el Centro de Convenciones Cedomex, en el Foro Tinta del Zinantecatl. Espero verlos por ahí. Estaré firmando libros, tomándonos fotos y conociéndonos. Encontrarán toda la información en la descripción del video. Muchas gracias. Oscuros, les recuerdo que estoy en Twitch haciendo directos los lunes y miércoles. Me pueden encontrar como GameHer. Encontrarán el link en la descripción de este episodio. Verán que se divertirán. Yo soy Her. Experimenta conmigo el terror en la oscuridad.